Libertad 107.5. Tu espacio para estar bien. Así sigue, un vicio más. Seguimos en un vicio más con esta música que estamos ya con Raúl. Todavía no lo saludamos porque primero tenemos la cortinita de entrevistas. Ah, ¿sí? ¿Tenemos eso? Sí. ¿La tenemos? Pará. Sí, como que no. Menos mal. Sección en vivo. Es momento de entrevistas. En un vicio más. Ahí está. Hechas ayer. Recién salido del horno. En un vicio más. Tal cual. Estamos con Raúl. Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Venimos a hablar de... ¿Al pueblo? No sé, ¿cómo lo habrás estado presentando vos? Y yo lo presenté como que vamos a Dijo algo hablar. así, más o menos, Lo que sí. pasó antes de que Claro. Santa Isabel estés. Esto un poco, cada vez que llega el 8 de febrero aparezco yo acá como el viejito, supuesto viejito sabio a hablar, siempre el mismo cuentito de la fundación del pueblo. Pero bueno. este es un poco, capaz que tal vez distinto. No, bueno, hay mucho para hablar Sí. de lo que tiene que ver con Santa Isabel y el origen de la localidad. No sé hacia dónde querés que vayamos nosotros. Vamos a empezar por las tierras. ¿Qué pasa en estas tierras? Antes de que apareciera la gente que fundó el pueblo, digamos. Sí, vamos a hablar desde ahí hasta que se lotearon. Y de los cómo se primitivos fue armando. habitantes, podemos Sí. hablar, de los aborígenes. Bueno, yo primero voy a hacer una aclaración que yo no soy historiador, sino que, porque el historiador, ¿qué hace? Investiga, ¿no? En realidad lo que yo hago es rejuntar información, que esa es la palabra, de alguna manera, y tenerla siempre a mano, Sí. y bueno, y tratar de difundirla también, ¿no? Pero vos sabés montones. Estoy uno, viste, así como hay gente que sabe mucho Sí. de fútbol, yo sé algo de lo que historia. tiene que ver con la historia de Santa Isabel. Sí, pero está bueno que alguien lo sepa. Claro, esta gente, los Talujet, eran los que estaban en toda esta zona, habitaban, bueno, esta zona, desde el sur de Mendoza hasta el sur de la provincia de Santa Fe, Ajá. también noroeste de Buenos Aires, sur de San Luis, Córdoba. Y bueno, esto antes de que llegara el hombre blanco, el conquistador a estas tierras, ¿no? Después aparecen los pampas. Los pampas primitivos, que existieron mucho tiempo antes de que llegaran los españoles también, y estaban dispersos en la región pampeana. Esta gente era nómade, Sí. pero como en todos lados, siempre hay quienes quieren ser más poderosos que otros. Y a principios ya del siglo XVIII comenzaron a extinguirse los pampas cuando comienzan a ser reemplazados por conglomerados de araucanos. Los araucanos venían cruzando la cordillera. Venían de Chile, ¿no? Eran gente... aparentemente, por lo que uno puede leer, que le gustaba mucho el comercio, le gustaba mucho el poder y le gustaba de alguna manera subyugar a algunos pueblos, ¿no? Y después llegaron de la corriente del Río de la Plata, llegaron los europeos. Claro, ¿qué pasa? Va habiendo una suplantación gradual de los pampas, ¿no? Los primitivos pampas. Por un lado, los araucanos, que los van araucanizando de alguna manera, y por el otro lado que vienen los europeos, y que también forman algunas misiones, podríamos decir, en el que los pampas primitivos son pasados al cristianismo, ¿no? Claro. Claro. Así desaparecen, digamos, los pampas y son reemplazados por los araucanos, que esta gente va formando diversas tribus en un amplísimo territorio nacional. Entre ellos estaban por ejemplo, los pehuenches en Cuyo, y también acá en esta zona
los mapuches, más al sur los tehuelches. Los mapuches vienen a ser los que reemplazan esta etnia araucana, los que reemplazan a los pampas, y Sí. que son los que finalmente son expulsados por ya al último la campaña del desierto de General Roca, termina con Sacándolo. Sí. con estos aborígenes, ¿no? Que avasalló con bastante. Claro, claro. Así que fíjate vos que, digamos que las primeras incursiones del hombre blanco empiezan a ser cuando se hace una línea de fortines allá por el 1700, Sí. para conectar Buenos Aires con Cuyo, ¿no? Mm. Entre ellos, uno de los fortines era el de Melincue, una línea, y entre esa línea estaba lo que es la zona ahora de Santa Isabel, ¿no? Mm. De alguna manera protegida. Sí. ¿Mm? Y si hablamos de cómo llegó la gente acá, a esta zona, después de los aborígenes, Claro, bueno. ¿cómo llegan acá? Contame después la parte de los loteos, como el Bueno, tren. Claro, sí, bueno. El tren creo que fue. Claro, lo que sucede es que llega un momento en que hay en algún año, yo ahora no lo tengo acá en claro, a ver si lo encuentro, Sí. pero hay un momento en que el indígena es definitivamente expulsado de toda esta región, ¿no? Mira, el último malón parece ser, según los registros, fue en 1878, que llegó a las puertas mismas de Rosario, 1878. Y después de ahí, cuando ya son expulsados y son sometidos, comienzan a venderse a muy bajo precio todas estas tierras. Aparecen gente por ejemplo, no solamente algunos empresarios, sino también a quienes intervenían en la campaña del desierto, a extranjeros. Así aparecen Armstrong, aparecen los Alvear, Sí. los Unzué, Drasle, por ejemplo, también, y después vamos a hablar de Casey, que es el fundador de Venado Tuerto. Y bueno, y por ejemplo también, como decíamos, de negocios extranjeros, de gente de negocios extranjeros como Runciman, Sí. como Gilmour, que tiene que ver con Santa Isabel. A partir de ahí se empieza a hacer una especulación de la tierra, a vender, a comprar. Hay gente que aparentemente se juegan territorios en casinos con mucho glamour en Europa, cosas así van sucediendo, y la idea era en algún caso de que la provincia no te cobraba impuestos si vos realizabas una colonización de las tierras. Entonces siempre se vendían también con la excusa de que se iba a colonizar, nunca se colonizaba y no pagaban impuestos, entre otras. Como pasó con todo lo que es lo que hoy se desconoce como la zona de Runciman, ¿no es cierto? Sí. Que siempre fue pasando de mano en mano y nunca se formó una colonia ni ninguna localidad. Y bueno, y entonces vamos a ir rápidamente arribando a la fundación de Santa Isabel. Sí. Porque hubo dos tipos de colonizaciones. La primera, que es la que se realiza la realiza el Estado y la realiza la gobernación de la provincia, cuando se crea a fines del siglo XIX la primer colonia argentina, como es Esperanza. Sí. Ahí yo no sé darte bien en este momento no tengo bien el dato de qué año se crea Esperanza, pero la provincia llama a Aaron Castellano, que era un hombre de negocios que tenía muchos contactos en Europa, me parece que era salteño este tipo, y trae los primeros inmigrantes, italianos, españoles, muchos europeos, también sirios libaneses, más tarde algunos japoneses, y la provincia les da a todos un pedazo de terreno, les da un rancho, les da una semilla, les da algo de ganado, para que comiencen a producir. Claro. ¿Es la parte de cuando loteaban o fue anterior? Claro, eso es un loteo que hace la provincia y que es lo que se llama la colonización realizada por parte del Estado, ¿no? Se forman otras colonias más así, pero en un momento se deja de hacer y pasamos ya a la especulación propiamente dicha y lo que se llamó la colonización privada. Es decir, yo tengo algo de plata
y compro un campo y le encargo a alguien que me haga un dibujito, lo cuadricule, haga un pueblo, Sí. haga chacras, haga quintas y lo rematamos y lo vendemos. Sí. Y lo Sí. vendemos a mucho más de lo que lo De lo que compramos lo- y hacemos una Sí, ganancia claro. muy linda sin movernos de Buenos Aires y que nos disfrutaremos toda la familia junta por Sí. mucho tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, así es como llega el momento del nacimiento de Santa Isabel, como con otras localidades, ¿no? Sí. Del sur de Santa Fe, del norte de Buenos Aires. Fíjate vos que un día descubro, ¿no? Cuando Santa Isabel cumplió 100 años, 3 meses después, una localidad de La Pampa que se llama Eduardo Castec también cumple 100 años. Y casualmente el rematador, que había sido en Santa Isabel, la casa de remate era, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Chaperrouge, Chaperrouge, habrá sido. La misma casa de remate, unos meses después, remate y funda en La Pampa Eduardo Castec. Es Sí. decir, estaban todos en el negocio, ¿no es Claro. cierto? Eduardo Castec, sí. Yo cuando estaba yendo para Bariloche cruzamos por Eduardo Castec, Ajá. sí. Bueno, así que tienen la misma edad que Santa Isabel y Sí, de claro. alguna manera la misma forma de origen, ¿no? Igual que el caso entre Villa Cañas y María Teresa. Ah, claro. Sí, en realidad, por lo que tengo entendido, nacen de distinta manera, pero ambos cumplen años el mismo día, Claro. porque el gobernador de ese entonces, yo no sé la fecha, se nota que firmó los decretos dando nacimiento a estas dos localidades, ¿no es cierto? Aceptándolas como tal. Mm, ¿Mm? claro. Entonces, sigamos. Estamos resumiendo, Con el pasando pueblo. de a 30, 40, 50 años así como si nada, ¿no? Mira, Bueno, sí. esto, el pueblo y colonia de Santa Isabel fue planificado, ¿no? Y puesto a la venta, como todos sabemos, o como muchos sabemos, en un remate que realizó una empresa, Devoto y Compañía, que tenía sede en Capital Federal. Esto fue el 8 de febrero de 1908. Y en realidad lo que se vende eran terrenos fiscales que le habían comprado a la provincia de Santa Fe en 1881 Eduardo Casey y Guillermo Roger Gilmour. Casey ha sido, como decíamos recién, el fundador de Venado Tuerto, ¿no? Sí. Esta gente tiene origen inglés y el que estaba ahí haciéndole los trámites y trabajando en esto era Roger English Runciman, también inglés, y bueno, que él se dedicaba a hacerle las gestiones, ¿no es cierto? Y hubo varias transacciones porque el campo era realmente muy importante, es decir, todo lo que es Venado Tuerto, todo lo que es Santa Isabel, Chapuy, etcétera, etcétera, Carmen, Murpi, y entre una transacción y la otra se muere Guillermo Roger Gilmour y hereda a su hermano George, también que estaba allá en Inglaterra, ¿no? Hereda lo que se llamaba la estancia La Colina, y le vende luego la mitad de La Colina, que eran 16.000 hectáreas, a este Devoto, que estaba en Buenos Aires, unas 8.000. Se manejaban de a poco. Claro, sí, así más, Sí. 8.000 para acá. Estamos hablando de poco, porque si vos pensás que Armstrong tenía más o menos unas 130.000 hectáreas. Imagínate que 8.000. Y en la campaña del desierto, cuando se repartían de a 1.000.000, claro, toma sí. 500.000. Toma 500.000 para vos. Martínez Sí. de O, 2.500.000, Bueno, digo. Así que... después vamos a ver si encuentro el datito de lo que era lo de Diego de Alvear también, ¿no es Sí. cierto? Porque si querés hablamos un poquito de cómo se fue formando luego el distrito de Santa Isabel y ahí vamos a hablar de Diego de Alvear. La cuestión es que este heredero de Gilmour, el hermano, le vende a Bartolomé de Devoto esta mitad de la estancia La Colina. Y Devoto decide entonces colonizarlo, es decir, trazar
chacras, quintas Sí. y las cuadras de Santa Isabel, y finalmente realiza un remate en, como decíamos, los días 8 de febrero, 9 de febrero, también estaba programado el día 10, que era lunes, no se llegó a nada. Y realiza el remate donde, por ejemplo, le da buenos frutos, ¿no? Porque esta empresa compra la hectárea en 130 pesos moneda nacional, que no sé qué significarán hoy, y Sí. 4 meses después, cuando hace el remate, las vende a 170 y hasta 200 pesos por hectárea. O sea, una diferencia bastante importante. O sea, un origen especulativo es el de Santa Isabel, que le da dinero Sí. a estos que hacen esta comercialización tan importante, ¿no? Mm. Mira vos, fíjate a dónde llega, ¿no? También yo creo que era la avaricia, de alguna manera. Porque cuando trazan las calles de Santa Isabel, por una ley provincial, el que remataba las tierras, digamos, el que las ponía a la venta, debía dejar debía donar algunos sectores, por ejemplo, Claro. para la comuna, para la plaza. comuna, la plaza. La iglesia estaba incluido o no. No sé, la iglesia, pero también lo que se incluía era un lugar para hospital y algo que en la época colonial se llamaba lazareto, que ya me parece que para esa altura no servía más, que creo que el lazareto es decir, todos los que venían de otros lugares quedaban ahí como 2 o 3 días para ver si no tenían alguna enfermedad. Pero eso estamos hablando de varios siglos bastante atrás, pero se nota que la ley quedó. Sí. Bueno, y la donación de esa manzana para hospital y lazareto está entre la calle Urquiza y 25 de mayo y 9 de julio. Cerca de mi casa. Sí, no, pero Urquiza es tenés allá, razón. contra la ruta. Tenés razón. Hay juncos. Sí, ahí. yo te digo, de mi casa, porque nombraste el 9 de julio. De mi Bueno, casa, todo claro, derecho todo. para el lado de los juncos, donde hay para allá, juncos y sí. hay agua y de ranas. mi casa para la ruta, Claro. la ruta 94. Claro, ahí hay ranas, escuerzos, agua, junco es el bajo. Ah, O sea, que nunca se puede jamás hacer un hospital ahí. no, O sea, los tipos donaron eso porque sabían que no se lo iban a vender a nadie, ¿no Claro. es cierto? Y la plaza no le quedó otra que ponerla en el centro del pueblo, porque bueno. y claro. Porque yo te decía de la iglesia, porque siempre cuando se funda un pueblo es la Sí. plaza y la iglesia enfrente. Claro, bueno, es clásica. posible que Sí. también haya sido para la iglesia. Tengo entendido que estos son un tipo de plaza al estilo español, Ujú. donde tenés una calle alrededor de Sí. la plaza y tenés las cosas más importantes, digamos, el poder más importante, la iglesia, el poder religioso, el poder político, la comuna, Sí, el poder de la policía que claro se que hizo está. luego, ¿no es cierto? Sí. Luego vinieron los bomberos que ya tienen. Claro, bueno, pero eso ya estamos hablando de Sí, otra. muchos años adelante. Así que bueno, ahí estuvo el origen de la Sí. localidad, ¿no? El origen de Santa Isabel. Ujú. El del loteo, ¿cuántos años pasaron? ¿Qué sé yo? ¿En cuántos años se hizo todo esto? Bueno, porque según contaba José, creo que se llamaba, Paulina, que fue una persona que cuando tenía 4 años, casi 5, vino con sus padres al remate originario de Santa Isabel. Él contaba lo siguiente: se distribuyó especialmente en el norte de Buenos Aires, por la zona de General Arenales y demás, un folleto desplegable en el que se contaban sobre las bondades de la tierra de Santa Isabel, y se contrató un tren especial que llegó hasta la estación de Santa Isabel. Después vamos a hablar de los trenes también. Sí. Bueno, él vino en ese tren. Entonces dice, esto no era nada, dice, había en algunos lugares muy alejados algunos alambrados, pero si no, vos lo que veías era toda tierra virgen, pajonales y animales salvajes. Eran pastizales. Pastizales, muchos de ellos ya extinguidos, algunos animales, como Sí. el venadito de las Pampas, por Claro. ejemplo, ¿no? Y bueno, dice, no se vendieron todos los terrenos ni todas las chacras en ese momento. Por eso, la empresa Devoto
le da a un tal Raimundi la concesión, no la concesión, lo pone de empleado para que cobre las cuotas de los terrenos y las chacras vendidas en cuotas, ¿no? Y tenga a la venta las que se quieran comprar nuevas. Como no se habían vendido todas en 1915, se vuelve a hacer un nuevo remate en el almacén de, y se me fue, siempre se me va mira, ayer me acordaba y creí que lo iba a tener en el cerebro y se me fue el nombre. Pero bueno, este almacén estaba donde está ahora la pileta de juventud. Sí, por ahí. Y por ahí. En ese almacén se hizo un segundo remate y se vendieron nuevas tierras, ¿no? Es decir, que no se vendió todo de un solo saque. No, claro. Y según nos contaba Paulina en su momento, esta persona que murió casi centenaria, tenía una memoria impresionante, él dice, bueno, después del remate nos fuimos todos. Se fueron todos y a los pocos días empezaron a venir los que habían comprado desarmas, porque eran colonos en otros lugares que arrendaban, entonces venían con lo que tenían, ¿no? Con algunas chapas, con las cosas, y se fueron asentando. ¿Y cómo se forma el pueblo como Santa Isabel? Y después contame un poco del nombre. En la forma física, decís vos. Sí, ¿cómo se va? Armando, le van le va dando forma. Bueno, la forma la tenemos a partir de los planos que traza la empresa Devoto y compañía, ¿no es cierto? Que hace esos planos para vender los terrenos. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que es fundamental, la calle Francia. La calle Francia para el sur era todo originariamente de Diego de Alvear. Después se fue subdividiendo en el momento que se hace, que es lo que ahora llamamos de Coverton, ¿no es cierto? Y de la calle Francia para el centro es lo que se loteó, porque la estancia La Colina, la mitad de La Colina que compra Devoto, iba desde, si nos ponemos en la calle Francia para ubicarnos en el mapa, yo siento aburrir, cortame por favor. No. La calle Francia. ¿Viste? Si vamos, pasamos el barrio Juventud por la Francia, ¿no es cierto? Sí. Llegamos, vamos y se nos termina la calle. Ahí está el campo de Glavinovich. Tengamos en cuenta este punto, campo Glavinovich. Para el lado del norte, digamos noroeste sería, agarramos para lo que es una calle que nos lleva a Chapuy. Le damos, pasamos enfrente de Fournier, cruzamos la ruta 8, estamos ahí frente a Giordano, seguimos, estamos enfrente del campo de Galegani. Atrás del campo de Galegani, si no me equivoco, hay un camino. Un camino que está bastante abandonado y que agarra, digamos, para el lado del oeste y pasa por la ruta vieja que va a Chapuy y ahí se pierde. Quedémonos ahí. De Glavinovich, pero para el otro lado, hacia el oeste, cruzamos el pueblo, vamos por la Francia, seguimos por lo que es la ruta 2S, pasamos Ator, pasamos la laguna del Aljibe, Raimundi, y llegamos a una esquina luego que ahora no está más, pero era el Monte de los Picnic, y de ahí doblamos hacia Runciman. Y le damos también, en algún momento nos unimos con la calle esa que yo te digo que viene de atrás de Galegani. Eso es lo que las 8.000 y pico hectáreas que se remataron. Hiciste un recorrido por toda la zona. Se perdieron todos. No, bueno, pero hay más. ¿Me entendés? Ese casi cuadrado es un rectángulo. Eso es lo que se remató. Por eso, lo de Francia para el lado del sur no se empieza a poblar primeramente, porque eso sigue siendo estancia hasta la década del 40. Y bueno, y las primeras edificaciones se empiezan a hacer en lo que ahora es el centro, es decir, alrededor de lo que se había trazado como una nueva estación Santa Isabel. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La estación Santa Isabel primitiva, la primera es la que está enfrente del barrio Fonavi Grande. Esa estaba dentro del terreno de la estancia, que ahora es de Coverton, ¿no es cierto?
Luego, cuando se hace el pueblo, se deja un trazado para hacer una nueva estación, que es la que se hace pocos años después, que es la que está ahí al lado de la terminal. Lo ¿no? primero que estaba en el pueblo es la estación que está allá. Esa es la estación vieja, es la edificación más antigua de la localidad. Antigua de la localidad, claro. que está abandonada, está en media... Y sí, está abandonada, está ocupada por gente y está ahí, ¿no es cierto? Estaría bueno recuperarla. Sí, todo esto Son empieza cosas que- a caer a partir de la década del 90, cuando se privatizan los ferrocarriles y todas las estaciones quedan sin los jefes de estación, entonces quedan abandonadas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que surge Santa Isabel el nombre? Porque hay bastantes versiones. ¿Vos tenés la que sería la cierta? Sí, esto viene a partir de un trabajo que realiza en la década del 80 Roberto Severini, que lo publica en un libro que se llama Santa Isabel desde la tierra pública hasta 1908. Que fue un libro, creo que que hizo muchísima investigación. Claro, porque esto sí que es investigación histórica. ¿Por qué? Sí. Porque recorrió el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, los archivos de ferrocarriles, los archivos de la Gobernación de Santa Fe. Digamos que entre los otros sectores que hay, que formaron el distrito de Santa Isabel, hay uno que es el de la estancia San Miguel, que es la estancia de Rueda. Esta estancia era de 5 kilómetros de ancho, era de 3 leguas cuadradas, 5 kilómetros por 15, llegando hasta la altura de lo que es Villa Cañas. Y pasando hacia el lado de Hugues, ¿no es cierto? Esta estancia, había otra igual en extensión, que era también de otros ingleses, Drable, hermanos. Esa estancia se llamaba Santa Isabel, y cuando se realiza el trazado del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, luego llamado San Martín, que pasa por Junín, se hace un ramal que sale de un pueblito que está cerca de Junín, que se llama Zaforcada, y terminaba, según el trazado, en esta estancia Santa Isabel, siendo la última estación de nombre Santa Isabel. Antes de que comiencen a hacer este ramal, parece que hay cambios en ferrocarriles, dicen, no, vamos a pasar por Teodelina y derecho hasta Villa Cañas. Y siguieron y terminaron en los límites de la estancia que ahora es de Coverton, y como ya en los papeles la estación se llamaba Santa Isabel, le quedó Santa Isabel. Eso habrá sido por el año 1902. Cuando en 1908 se hace el trazado de Santa Isabel, a partir de la compra que realiza Devoto a Gilmour de la estancia La Colina, los porteños estaban allá, hacían cuadraditos, dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Santa Isabel. Porque está la estación, listo. Allá está. Porque me acuerdo que estaba... Claro, sí. Estaba la versión de Isabel Armstrong, era... Claro, también, claro, hay confusión. Esta Isabel Armstrong estaba casada con El Hortondo, porque los El Hortondo también eran gente de lo que se llama la primitiva oligarquía. Después vinieron nuevas oligarquías y tenemos modernas oligarquías. Ya voy a entrar en un terreno... No. Claro, porque en estos últimos de años se han formado unas oligarquías verdaderamente importantes. Que bueno, aún hay gente sumamente inteligente que la sigue defendiendo, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de la oligarquía aquella primitiva que viajaba con la vaca a París para seguir teniendo la leche de la vaca siempre la misma y demás. Entre ellos estaban los Armstrong, y que se casaban entre ellos con, los Armstrong, por ejemplo, con El Hortondo. Esta Isabel Armstrong tenía, entre tantas estancias, una que no pertenece al distrito de Santa Isabel, está muy cercano, y bueno, no tiene nada que ver, simplemente se llamaba Isabel. Por lo que pasa que es en esa estancia que está yendo por este camino que agarrás de Glavinovich hacia Crelia, cruzás la ruta 8, pasás Vázquez, seguís, hay un camino que girás hacia la izquierda, estamos yendo al Hortondo por camino de tierra. En esta estancia había una iglesia, hay una capilla que si vos vas en el casco la podés visitar. Y cuando acá no había iglesia, todos iban allá. Claro. Venía un cura ahí y entonces iban todos allá, entonces parece que empezó la confusión ahí. Sí.
Y después está la parte que también estaban con Santa Isabel de Portugal. Bueno, pero... Sí, pero esa es otra ahí versión. no, bueno, pero eso pues la parroquia se llama así. Sí, por eso, tío. Claro. Por ¿entendés? eso, hay bastantes versiones, pero somos un No, pueblo no, porque chico y hay claro. 500 versiones. La iglesia se hace me parece la ponen en funcionamiento en 1922, es decir, Sí, claro, no tiene nada que ver. hubo varios años en que, y muchos más después, porque después estaba la iglesia pero no había cura, así que seguían Sí. yendo allá a esa capilla que yo te digo. Sí, claro. Bueno, pasamos de lo más histórico del pueblo, creo que fue esto. Sí, la fundación. La digamos. fundación, que es lo importante. Y a través de los años, ¿cómo viste el pueblo? Desde que vos... Sí, yo no estoy desde No estás desde que empezaste. Soy viejo, Desde pero no que tanto. nacís, desde que, qué sé yo, de lo que te cuentan. No, ¿Cómo sí, ves el o lo que pueblo uno va desde leyendo, allá ¿no es hasta cierto? ahora? No sé. Desde Sí, de lo que uno aquella época sí. hasta ahora. O sea, a mí me parece a mí, un pensamiento mío por lo que yo voy viendo, ¿no es No te cierto? vamos a decir nada. Claro. Hay como varias etapas. Hay una etapa que tiene que ver que es netamente agropecuaria y que es por lo que también se da origen al pueblo, que es la venta de terreno y vienen los Sí, toda esta zona creo que claro, es por eso. donde vienen todas las familias fundadoras, más todos los que vinieron a trabajar, más todos los comerciantes, todos los que se fueron uniendo con los primeros años. Esto es como, digamos, la consolidación de Santa Isabel, donde aparecen como decíamos, los chacareros, los colonos que arrendaban en las estancias, donde aparecen los comerciantes, donde el pueblo era un lugar que centralizaba eso. O sea, la gente vivía, mucha gente en el campo y venían a cortarse el pelo, a comprar las cosas que necesitaban para la chacra, las semillas, las herramientas, los repuestos. Y se consolida también con la creación de las primeras instituciones, muchas de ellas que aún existen. Algunas, por ejemplo, que agrupaban a los inmigrantes, la sociedad italiana, la sociedad española, y después otras como el Club Belgrano, más adelante el Club Juventud, la cooperativa Unión y Fuerza, que es la cooperativa más antigua. Sí. Se forma, bueno, más adelante ya se forma la cooperativa de electricidad, que ya está desaparecida, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay un momento de inflexión que yo lo ubicaría en lo que tuvo que ver con una crisis que tiene Santa Isabel en la década del 50, que es cuando se generaba energía eléctrica acá y de pronto se van rompiendo los motores, pues ya estaban... Claro, la cooperativa se lo había comprado a otra empresa y el pueblo no tiene luz. O sea, no había luz. Ponían luz para poner en funcionamiento los bombeadores un rato a la noche, daban luz para las máquinas para hacer el pan y daban luz un ratito a la noche para algunas lamparitas que había en la calle. Y nada más. Bueno, ahí hubo de todo, grandes discusiones, hasta tiros y demás, hasta que finalmente... sí. No, pero bueno, esto es toda una historia larga. Por eso... hablar de todo en una sola charla es mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, termina finalmente con que se instala un motor, un generador de energía eléctrica alternada. Y eso trae finalmente el progreso a Santa Isabel, porque y acá podríamos hablar mucho del tema de la electricidad. Fíjate que a fines del siglo XIX en Estados Unidos hay una pelea de empresas muy importantes. En una de ellas estaba Tesla, y en otra estaba Edison, y Edison generaba energía eléctrica continua y lo quería rematar a Tesla, que era un tipo inteligentísimo que había inventado la energía eléctrica alternada. Finalmente gana la alternada, porque la alternada la podés transportar miles de kilómetros, la subís, la bajás, haces lo que quieras. La continua no, se cae, y ponían, en Nueva York tenían generadores por todos lados para mantener. Bueno, acá vienen y ponen generadores de corriente continua en el año 20, es decir, vienen con tecnología atrasada ya, ¿me entendés? Es decir, los motores viejos, los generadores viejos terminaban cayendo en los pueblos
y el progreso no iba a poder existir hasta que no existiera la Claro. alternada. Recién en el 55, por ahí, se pone el primer generador de energía alternada. Ujú. Eso trae, a mi entender, el progreso, porque empiezan a venir industrias, empresas. La primera de ellas una tornería de BIM que hacía repuestos para, si no me equivoco, Giubergia de Venado Tuerto, porque como en Venado los motores no alcanzaban para generar la energía, se habían venido a Isabel, que tenía, sí, un motor. Uno solo. Al poco tiempo no alcanzó, tuvieron que comprar otro más grande, y al poco tiempo no alcanzó más y se desprendieron de la línea de energía que ya habían hecho, ¿no es cierto? Sí. Ese es otro punto. Mediados de los 50 y todos los 60 que da Santa Isabel un carácter industrial. Se crea el peladero, que termina siendo el frigorífico luego, La fábrica que ya de... en la Santa Fe. la Prolacón, que Sí. era de dulce de leche y demás, la autógena, la oxígena se llamaba. No, en realidad se llamaba Oxy-Itad, que es donde está Daniel Racelo, Ajá. que fabricaba gases, entre ellos oxígeno. Y me estoy olvidando de alguna importante también, pero bueno, el molino. Claro. El molino lo había empezado Ferro, que era cerealista en un galpón. Todas industrias que además están hechas por la asociación de personas de la localidad. Claro. O sea, no es que estamos esperando que venga algún gran empresario a traernos algo. Llegó un momento que Santa Isabel era uno de los, después de Venado Tuerto y Firmat y Rufino, las tres ciudades de ese entonces, era el mayor consumidor de energía eléctrica del departamento General López, Ajá. superando a cualquier Sí. pueblo. Por ese carácter industrial. Luego llega a fines de los 70, los 80, empiezan a pasar cosas a nivel país y ya entramos en una tercera etapa. Y me parece que también empieza a haber un cambio en la mentalidad de la localidad, que ya no es tan empresarial, sino más bien conservadora, y que, bueno, es la parte que estamos viviendo ahora. Claro, ¿no es te cierto? estaba por preguntar qué parte y nos tocó Es esta. esta. A mi entender, Hmm. la del conservadurismo. Sí. Es decir, difícilmente veas gente asociándose para crear empresas Hmm. en Santa Isabel. Quedó Cotrasi y la cooperativa del agua. Y el agua molino. potable y el molino. Sí, bueno, no, pero la cooperativa del agua potable es ¿Muy nueva o no? Y sí, Sí. de los 80. Ah, mira vos. Sí, sí. Y el pueblo se fueron bastantes cosas. Imagínate si tendríamos toda esa industria, creo que el pueblo hubiese crecido. Claro, fueron Mucho más. Sí, yo creo que fueron cosas que tuvieron que ver también con los que fue pasando en el país. Sí. Es decir, Te doy un ejemplo. Fíjate Sunchales con Sancor. mm, Lo que ha crecido allá en la localidad del norte de Claro. Santa Fe por Sancor solamente. sí. Por una de la empresa, bueno, creo que de lácteos más importante sí, del país. sí. Habría que ver, yo no sé bien, pero bueno, esa fue una empresa que fue progresando Sí, claro. y no sufrió a lo mejor lo que le pasó, Lo que le pasó. a algunas acá, sí, qué sé yo. sí, por eso te digo. Si no hubiese Eh, pasado eso, creo que el pueblo hubiese El crecido molino tiene muchísimo. todo un historial muy importante. Hoy en día, si no me equivoco, la empresa que está funcionando ahí en realidad le está alquilando a alguien que es un tal Taselli, que bueno, que se enriqueció en la década del 90 haciendo negocios con el Estado Nacional, ¿no es cierto? O sea, fueron pasando todas esas cosas. Lo que pasó también con lo que es ahora Escotrasi, es decir, fue un frigorífico que San Sebastián terminó vaciando, ¿no es cierto? Y decir que la gente logró armar la cooperativa y bueno, de alguna Tenemos, manera sí, está claro. funcionando, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, así que Bueno, esto podemos hablar de todo muchísimo, ¿no? muchísimas cosas más. Vendrá otra vez, será. Sí. Otra vez más adelante. Iban a ser 15 minutos, viste que yo te Sí. dije, lo del tiempo. Se nos va, pero bueno, estuvo muy interesante. No, creo que no. A mí se me pasó rápido el Claro. tiempo. Interesante saber cómo se fue fundando el pueblo y tal vez alguna vez te tengamos otra vez con novedades y esto más actual. Puede ser. Lo bueno también estaría alguna vez ir viendo el tema que tiene que ver con lo social. Es decir, Sí. nosotros cuando hablamos de los fundadores, o hablamos de las empresas que se fueron haciendo, estamos hablando de una parte de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, hay otra más. Hay otra más que tiene que ver con mucha gente
que ha hecho muchísimo, ha trabajado muchísimo y tal vez está, bueno, ha sido en el anonimato, ¿no es cierto? Porque han sido los que han trabajado. Mira, una cosa que, y ya te cierro con esto, que no debemos dejar pasar, yo creo que injustamente está olvidada, es todo lo que tiene que ver lo de la juntada del maíz a mano, que realmente, recién en la principio de la década de 60 se empieza a juntar el maíz con las máquinas, si no había que ir al campo a juntar maíz por maíz, choclo por choclo, digamos, mazorca por mazorca, y bueno, eso llevaba muchísima gente, muchísimo trabajo, y en algunos sectores, con muchísimo sufrimiento. La gente vivía, no te digo en las chacras, ni en los colonos donde le daban algún galponcito, pero en las estancias, en algunas, les daban 3, 4 chapas y con las mismas cañas del maíz armaban el ranchito y era pleno invierno, así que imagínate el sufrimiento, iban todas las familias enteras a juntar maíz. Entonces, por eso digo, sí, ¿por qué lo decías? Lo digo porque eso es una parte que tiene que ver con lo social y que yo siempre lo ando pregonando esto, porque está injustamente olvidada y que ha llevado, insumido cualquier cantidad de trabajo y de sacrificios, especialmente en la gente que hacía el trabajo, ¿no? Así que no hay que olvidarse de la otra parte. De la otra parte, sí, señor. Porque hay que... Si te querés acordar de la historia de un pueblo, te tenés que acordar de lo bueno, de lo malo. No hay que olvidarse de nada. Claro. Porque, mira, son 107 años de historia. Te puedo entender, es largo. Son más de 100 años. 100 años es mucho. Pero hay que acordarse de todo. Sí, de alguna manera acá estuvimos hablando de una parte superficial, más que nada anecdótica, ¿no es cierto? Claro. Para si entramos a profundizar, tal vez terminemos la próxima traemos un alguna historiador. con alguna discusión, con alguna... No, pero fíjate, a lo largo de los 100 años discusiones debe haber muchísimas. Dentro de la comuna, no solamente. Sí, en lo que tiene que ver con lo político, con lo institucional. Mira, no llegamos a hablar de nada. Creo que con esto no hablamos de nada. No, nada. Una introducción sería. Una introducción. Así que otra vez será y te tendremos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias a vos. Bueno.